días a todas y todos. La Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a la inauguración del Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental en el marco de la Agenda 2030. Nos da mucho gusto contar con la presencia de académicos, estudiantes, investigadores de diversas instituciones nacionales e internacionales. A continuación, me permito presentar y ceder el uso de la palabra a las autoridades y miembros del comité organizador que nos acompañan en este acto inaugural. En primer término, cedo el uso de la palabra al maestro Salvador Monroy Saldívar, director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Como saben, hemos hecho algunos eventos académicos. Creo que todo es bien para ustedes. Lo importante es que se estén empapando de estos temas, sobre todo con los expertos que dominan toda esta información. En esta ocasión tenemos el asunto de el seminario. Bueno, ahorita en el discurso les menciono el nombre, pero es muy importante para ustedes, ¿no? Vamos a estar compartiendo con expertos en estos temas que finalmente van a ser muy buenos para ustedes, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes, alumnos, docentes, investigadores y a todos los interesados en el tema. Desde luego también a las personas que nos van a acompañar de manera virtual. Este evento se va a grabar y se va a transmitir para mucha gente que no está aquí físicamente, pero también está interesada en estos temas. Hoy celebramos el Foro Internacional de Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental. Sin duda los temas de pobreza y medio ambiente son muy importantes para el país y a nivel internacional. Ustedes saben que el tópico de pobreza es un tema que afecta desde a nivel nacional hasta a nivel internacional. Estos temas han generado muchos movimientos sociales, dudas, preocupaciones, y la idea es que en términos de la academia busquemos respuestas y soluciones a este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, también agradezco antes de continuar a los organizadores de este evento, la maestra Marisela, el maestro que está aquí presente, no recuerdo el nombre, maestro, por favor, el doctor Horacio, y bueno, todos muy interesados en este tema, ¿no? Todos estos investigadores buscan conocer, estudiar y sobre todo proponer alternativas de solución en estos temas. El día de hoy nos encontramos aquí en este foro con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos con varios expertos en el tema, y considero serán de mucha utilidad para nuestra comunidad y para los estudiantes y académicos asistentes. No quiero robarme mucho el micrófono, entonces para no consumir más tiempo y dar la oportunidad de escuchar a los expertos, doy nuevamente la bienvenida y agradezco la participación de todos ustedes en este evento que seguramente dará un amplio conocimiento que servirá para, en conjunto, seguir presentando alternativas de soluciones en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador, por estas palabras de bienvenida. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Jonathan Ortiz Galindo, jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía, quien nos compartirá unas palabras en el marco de esta inauguración. Doctor. Muchas gracias, maestra Marisela. Bueno, pues sean bienvenidos ustedes a este foro internacional. Es Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental en el marco de la Agenda 2030. Seguramente muchos de ustedes están aquí porque los invitaron sus profesores. Algunos seguramente es por iniciativa propia. Este tema es muy importante. Créanme que es un esfuerzo importante el que está haciendo la escuela, en este caso la maestra Marisela, el doctor Horacio Sánchez Bárcenas y bueno, sus colegas, el profesor, por ejemplo, el profesor Fernando Bracamontes o también la maestra Vianey. Con el fin de hacer llegar a ustedes estos estudios sobre temas relevantes, socialmente relevantes. Créanme que es una situación muy compleja. Los temas son, digamos, agrientes porque queman en la sociedad la cuestión de la pobreza, la desigualdad y la crisis ambiental. Esto genera conflictos sociales y es algo que está viviendo la sociedad. Estamos viviendo un proceso de desigualdad extrema en el planeta. No solo es en México, tenemos un proceso de concentración
concentración de la riqueza impresionante, y por el otro lado, o sea, está concentrada la miseria en gran parte de la población. Eso es también producto de los procesos económicos, sociales y climáticos. Entonces, este proceso de las crisis ambientales pues nos lleva también a generar mayor desigualdad y mayor pobreza. Siguen, obviamente, los fenómenos naturales, no solo son privativos de las sociedades o de los países en desarrollo, pero sí son quienes tienen menos elementos para enfrentar los problemas que traen consigo. Entonces, nosotros como economistas, recuerden que resolvemos problemas sociales, analizamos el comportamiento humano en la toma de decisiones y analizamos cómo son esas decisiones en situaciones de escasez. Este foro es fundamental para que ustedes aprendan estos conocimientos que les vienen a traer expertos y que los vayan a aplicar tanto en su vida cotidiana como cuando ya egresen como excelentes economistas que son. Recuerden que como economistas van a resolver problemas importantes que van a mejorar el bienestar de la población. Entonces nosotros queremos pues que ustedes aprovechen al máximo este foro. Vienen expertos de distintos países, algunos mexicanos que están avecindados en el extranjero, en Europa, en Sudamérica. Entonces aprovechenlo. No siempre tenemos esta oportunidad de escuchar expertos de viva voz que vengan aquí a acompañarnos por distintas situaciones, entre ellas la pobreza y la desigualdad, ¿no? Es muy difícil obtener recursos para atraer a estos expertos del extranjero. Entonces aprovechenlo y pues no me extiendo más, les damos la más cordial bienvenida y pues muchas gracias. Gracias, doctor Jonathan. Cedemos ahora el uso de la palabra al doctor Horacio Sánchez Bárcenas, integrante del comité organizador y coordinador del foro y académico de la Escuela Superior de Economía, quien nos dirigirá un mensaje a nombre del comité. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio estar aquí y de la misma manera participar en este foro que es tan relevante para la escuela y para la sección de estudios de posgrado de la misma. Primeramente quiero agradecerle al director de nuestra escuela, al maestro Salvador Monroy, el que facilite las condiciones para que se pueda llevar este foro, y al doctor Jonathan, jefe de la sección de estudios de posgrados, que de igual manera nos ha brindado todos los apoyos para que este evento se pueda llevar de la mejor manera posible. Yo iniciaría mencionando que los objetivos del desarrollo sostenible tienen el propósito de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Eso está enmarcado en esto que se denomina la Agenda 2030 y son aplicables con carácter universal a las personas de todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. La agenda pone en el centro de esos esfuerzos el imperativo de que nadie se quede atrás y llegar primero a los más rezagados, reconociendo la necesidad de combatir la pobreza y las desigualdades. El principio de que nadie se quede atrás es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es en este contexto donde surge la inquietud, aprovechando de igual manera que la maestra Marisela Cruz Mesa está haciendo una estancia doctoral aquí en la escuela, y pues bueno, algo que se ha venido discutiendo es que todos los que hacen estancias doctorales y postdoctorales en la escuela le dejen algo a la escuela. Y este esfuerzo va en ese sentido. Quien ha realizado gran parte del trabajo para que se pueda realizar este evento es ella. Yo creo que ahí hay un reconocimiento y otros profesores que se han involucrado. Fernando Bracamontes, el maestro Fernando Bracamontes también se ha involucrado, la maestra Vianney que no nos acompaña, pero bueno, hay un trabajo muy concreto de ellos en este esfuerzo colectivo. Este foro es un espacio de reflexión y debate. Para ello contaremos con la participación de profesores e investigadores de distintas disciplinas del conocimiento. Eso evidentemente enriquece las propuestas que de aquí surjan.
donde se desarrollarán 6 mesas temáticas y 2 conferencias magistrales. En ellas se abordarán temas laborales, de pobreza, desigualdad, desarrollo humano y gobernanza, deforestación, importancia del litio, crisis hídrica, entre otros. Cabe hacer mención que, bueno, tiene el carácter de internacional porque va a participar una investigadora de la Universidad de Reading en Inglaterra, un investigador de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y compañeros colombianos de la Universidad de Manizales. Ellos estarán hablando también de diversos temas que tienen que ver con la Agenda 2030. Concluyo enfatizando la necesidad que desde nuestros espacios sigamos promoviendo el debate en torno a la estrategia de desarrollo económico que debe seguir nuestro país en los próximos años y que tendrá como gran referente estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Lo que hagamos hoy tendrá repercusiones en los niveles de bienestar de las próximas generaciones. Muchas gracias y los invitamos cordialmente a los trabajos. Los trabajos inician el día de hoy con una mesa de análisis de las 10 a las 11:30. Le regreso el micrófono a la maestra Marisela. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Horacio. Para proceder con la inauguración formal de los trabajos de este foro internacional, cedo nuevamente el uso de la palabra al maestro Salvador Monroy Saldívar, director de la Escuela Superior de Economía, quien nos dará la declaratoria formal de inauguración. Les pedimos a todos que se pongan, por favor, de pie. Bueno, nuevamente, está muy fuerte el micrófono. Buenos días a todos. Vamos a dar la declaración inicial de los trabajos de este Foro Internacional de Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental. Entonces, siendo las 9:50, damos el inicio de este foro y esperamos muy buenos resultados y que a ustedes les sirva mucho en su formación académica. Muchas gracias y se inicia formalmente el foro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos a nuestras autoridades y al comité organizador sus palabras. Con esta declaratoria formal damos inicio a las actividades del Foro Internacional. Les esperamos a que nos acompañen a la mesa de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Y porque ya casi son las 10, no sé si tengan otra clase, pero si no, siéntense de aquí. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental en el marco de la Agenda 2030. Nos da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo para estar aquí. Les presento a nuestros ponentes de manera general y después se los voy a presentar de manera ya particular. Tenemos aquí al doctor Ángeles Castro. Les pido un aplauso para él, por favor. Milton Hugo Salas, por favor, un aplauso. Al doctor Horacio Sánchez Bárcenas. Yo tengo el honor de moderar esta mesa. Mi nombre es María Isabel García Morales, soy profesora de la escuela y agradezco al comité organizador la invitación de estar participando en este foro. En este momento, como se presentó en la inauguración, vamos a desarrollar la mesa temática 1. Este foro se conforma de 6 mesas. Se van a desarrollar el día de hoy, el día 23 de octubre, el lunes 27 de octubre, el miércoles 29 de octubre. El cartel, la programación de los temas de los ponentes se encuentran en el cartel de promoción. Ahí hay un código QR. Ustedes pueden checar en el código y ahí les aparece toda la información. Es muy interesante porque precisamente este foro, como lo dijo el doctor Horacio en la inauguración, es importante para saber discutir, debatir sobre las estrategias de desarrollo económico de nuestro país. Entonces, pues vamos a comenzar esta mesa temática que tiene por nombre Políticas Públicas contra la Pobreza y la Exclusión, los retos de la Agenda 2030
por el derecho a una vida digna, ¿verdad? Que eso es lo más importante para los economistas, alcanzar una vida digna. Este es el nombre de esta mesa, y vamos a presentar al doctor Horacio Sánchez Bárcenas. El doctor es profesor investigador de tiempo completo de nuestra escuela, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación y de trabajo es economía laboral. Fue presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, vicepresidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. También participó en el Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo. Fue miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, y del 2008 al 2015 fue director de la Escuela Superior de Economía. Les pido otro aplauso para él, por favor. Doctor, el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Isabel, por acompañarnos en este evento, ¿no? Adicionalmente, que es la moderadora. Y bueno, yo me siento muy contento de compartir el espacio con el doctor Gerardo Ángeles, que es investigador también de nuestra escuela, y pues es el nivel más alto, ¿no?, que otorga el CONACYT, que es nivel 3. Nos acompaña el doctor Milton, que es uno de los egresados más distinguidos de nuestra escuela, creo yo que de los últimos 25 años. Él ahorita está de paseo por acá, por la ciudad, porque él vive en Inglaterra ya desde hace 23 años. Allá es consultor privado en temas de regulación económica. Y por supuesto, una compañera y amiga, y también profesora investigadora de aquí de la sección, la doctora Isabel Morales. Estoy más que contento de compartir con ellos esta mesa, y por supuesto con ustedes, jóvenes estudiantes, algunos de maestría, otros de licenciatura, que bueno, se adentren en estos temas que son de gran relevancia. Yo voy a tocar el tema de pobreza laboral, considerando que es un asunto, un problema estructural muy profundo que padece y que tiene una fuerte presencia en nuestro país. Y lo vamos a anclar efectivamente en la Agenda 2030. Siguiente, maestra Maricela. Bueno, y también agradezco a la maestra Maricela que nos va a apoyar aquí con la presentación. Primeramente, el tiempo corre y eso es una restricción. Primeramente, hablaremos de lo que es el desarrollo económico como un proceso de transformación estructural que busca mejorar el sistema económico a largo plazo, mejorando los niveles de bienestar de la sociedad. En la actual, este concepto tiene que ver más con el desarrollo económico y sostenible. Siguiente, por favor. El desarrollo económico sostenible ya no solamente toma en cuenta el aspecto económico y social, también va a retomar el aspecto medioambiental, y en términos generales los tres elementos compondrían y le darían este matiz de desarrollo económico sostenible. Siguiente, profesor. Gracias. Los objetivos del desarrollo sostenible aparecen en 2015. El propósito básicamente era erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en un lapso de 15 años. Efectivamente, en sus inicios estaba enmarcada y tenía como límite el año 2030. Más recientemente esto se ha prolongado al 40 y al 50, que tendría más lógica. Siguiente, por favor. Ahí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Si bien es cierto que la pobreza laboral tiene relación con los 17, creo que su relación más estrecha está con dos. Con el número 1, que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, y con el número 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico.
Siguiente, por favor. Pues bien, la pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de otros ingresos no laborables, como pueden ser las remesas, las transferencias y los ingresos provenientes de los programas sociales. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que un trabajador con su salario le fuera suficiente sostener a la familia. Ya si le llegan otro tipo de recursos, bueno, se adicionarían a eso. Entonces la pobreza laboral tiene que ver única y exclusivamente con los ingresos laborales. No confundir pobreza laboral con aquellas personas que están en una situación de pobreza o que están en pobreza extrema. La pobreza laboral nada más tiene como referente el salario que perciben los trabajadores, y si este es insuficiente para hacerle frente al costo de la canasta básica. Siguiente, por favor. La pobreza laboral es un indicador de corto plazo que se asocia con el índice de tendencia laboral de la pobreza. Este último mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. Bueno, entonces el indicador, lo que va a medir si un trabajador está o no en pobreza laboral, es a través de este índice, el cual se da a conocer cada 3 meses. Antes era el Coneval, ahora es el INEGI, porque como bien saben ustedes, el Coneval desapareció. Entonces ahora es responsabilidad del INEGI dar a conocer este índice de manera trimestral. Siguiente, por favor. Ahí en una primera aproximación tenemos cómo se ha comportado este índice, y ahí, como ustedes pueden observar, ha fluctuado de 2005, que es cuando inicia la primera aplicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hasta el segundo trimestre de 2025. Como ustedes pueden apreciar, bueno, este índice ya para el primer y segundo trimestre de 2025 pues, se colocó en promedio en un 35%. Esa línea que ustedes visualizan rojo tiene que ver, bueno, la línea naranja y la línea gris tiene que ver con el género. La naranja son las mujeres, es decir, hay más mujeres en pobreza laboral que hombres. Eso, evidentemente, las políticas públicas deben de reducir esas brechas a mediano y a largo plazo. Y en promedio, ya para el segundo trimestre se coloca en un 35%. Más o menos de 2020 a 2024, el índice observa un comportamiento descendente. Sin embargo, en los primeros 2 trimestres de este año, nuevamente comienza a elevarse. Siguiente, por favor. Y bueno, ya si esto lo analizamos y lo abordamos de manera por entidad federativa, resulta que ahí vamos a observar brechas, vamos a observar desigualdades. Las entidades federativas que están con el color amarillo son las que muestran los menores porcentajes de pobreza laboral. Entre ellas podemos ubicar a las Baja Californias, a Nuevo León y a Quintana Roo. Bueno, Quintana Roo tiene una característica, ¿verdad? Ahí la actividad importante es el turismo. Pero en términos generales son los estados localizados en el norte del país los que tienen un menor porcentaje de pobreza laboral. Por ahí también aparece la Ciudad de México en azul, que tiene una participación porcentual del 22.3%. Y los que están en color en verde son los que presentan los mayores porcentajes de pobreza laboral. Ahí ubicamos a Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Siguiente, por favor. Aquí hay un dato igual que nos muestra las enormes asimetrías. Aquí en ese cuadro que están mirando se muestra el ingreso laboral promedio de la población ocupada, es decir, de todos los que trabajan. Si vemos la categorización por género, hombres y mujeres, vemos que hay brechas, vemos que los hombres siguen obteniendo ingresos, ojo, son promedios, muy por encima de las mujeres. Para 2025,
El ingreso laboral de los hombres era de 5.597, perdón, de 8.278, mientras que el de las mujeres era de 6.625. Hay otras dos categorías que desde mi punto de vista en cierta manera van a explicar por qué los trabajadores entran en una situación de pobreza laboral. Estas dos categorías son los trabajadores formales y los trabajadores informales. Vean, ahí la brecha salarial, bueno, la brecha de ingresos es muy, pero muy distante. En el segundo trimestre de 2025, los trabajadores que tenían un empleo formal obtenían ingresos promedio de 10.821, mientras los que se ubicaban en el sector informal obtenían ingresos por 5.257. La diferencia es muy grande entre quienes están en la formalidad y los que están en la informalidad. ¿Y qué creen? El 55% de los trabajadores están en la informalidad. Entonces, yo insisto, por ahí viene una variable explicativa de por qué gran parte de la población trabajadora de nuestro país está en una situación de pobreza laboral. Siguiente, por favor. Bueno, aquí yo relaciono la pobreza laboral con una determinante, que sería la informalidad laboral, y aquí lo que podemos observar es que hay una relación directa entre las dos variables. Observen, estados como Chiapas y Oaxaca, que presentan altas tasas de informalidad laboral, también presentan altas tasas de pobreza laboral. Oaxaca, nada más para que tengan una idea, presenta un porcentaje de informalidad laboral superior al 80%. Es decir, de cada 10 trabajadores que desarrollan sus actividades en el estado de Oaxaca, 8.2 las hacen de manera informal. Y estados que muestran bajas tasas de informalidad laboral también van a mostrar un porcentaje bajo de pobreza laboral. Si ustedes ubican a Nuevo León, por ahí podemos ubicar a Jalisco, podemos ubicar a Baja California Sur. Es decir, si hay una relación directa entre estas dos variables. Si ustedes corren un modelo econométrico, nosotros esperaríamos que apareciera un signo positivo, es decir, que apareciera una relación directa. Siguiente, por favor. Otro elemento importante que va a causar que haya mayores porcentajes de pobreza laboral es, sin lugar a duda, el crecimiento económico. Yo aquí presento datos del año 82 hasta el 2024, y esa línea de tendencia que observan se localiza al 2%, es decir, en promedio el crecimiento económico en los últimos 40 años, en las últimas 4 décadas, ha sido del 2%. Es una tasa de crecimiento insuficiente para garantizar empleos formales y de calidad a los mexicanos. Siguiente, por favor. En esta otra visualizo y relaciono la tasa de crecimiento de PIB con el porcentaje de pobreza. Igual, estados con altos porcentajes de pobreza laboral participan en muy poco en el Producto Interno Bruto. Aquí podemos ubicar a la Ciudad de México, a Jalisco, al Estado de México, a Nuevo León como los estados o entidades federativas que contribuyen en mayor porcentaje al Producto Interno Bruto y presentan a su vez tasas menores al promedio nacional de pobreza laboral. Es decir, si hay una relación ahí importante entre las dos variables. Si retomamos algunos estudios, por ejemplo, que ha realizado Gerardo Esquivel, con toda razón y bien fundamentado, dice, bueno, la pobreza laboral de 2018 a 2024 disminuyó porque se elevó el salario mínimo. Y hasta cierto punto tiene razón. Yo pongo en duda ese argumento, porque no todos los trabajadores se benefician del salario mínimo. Si partimos de que el 55% están realizando actividades informales, ellos no saben lo que es el salario mínimo. El otro 45% de los formales, solamente un porcentaje obtiene el salario mínimo. Y bueno, yo insisto, ahí el argumento tiene fundamento, pero bueno, yo considero que hay otros elementos que podrían ser más determinantes a mediano y a largo plazo para que se disminuyera la pobreza laboral, básicamente los estados más castigados del país. Siguiente, por favor.
Concluyo con 3 diapositivas. Es urgente tomar medidas no solo para controlar la inflación y lograr eficiencia del gasto público y la inversión, sino también para mejorar el funcionamiento de los indicadores laborales. En particular, se tiene que reducir el porcentaje de informalidad laboral. Es prioritario retomar la senda expansiva del crecimiento. Eso revitaliza el empleo formal de calidad y bien remunerado. No existe un conjunto único de intervenciones y cada país necesita definir la mejor combinación de políticas para encarar los desafíos. Es importante que se retome la estrategia de industrialización siguiente. Como ustedes pueden observar, hay 2 industrias que son las que cargan con el grueso de las exportaciones en nuestro país: la industria automotriz y la industria electrónica. Si ustedes visualizan en la diapositiva, pues ahí los estados del sur-sureste no hay industria. Es una industria pesada que efectivamente le implica menos costos mientras más localizada esté en el norte del país. Eso se entiende. La siguiente. Pero la industria electrónica pues también está localizada en el norte. Es una industria más ligera que no requiere de costos de transporte tan importantes como lo es la automotriz. El planteamiento es: parte de la industria electrónica no se podría localizar en el sur-sureste. Yo creo que sí, pero para ello, ¿qué se requiere? Para ello se requiere generar las condiciones para que esto pueda ser así. Infraestructura hidráulica, movilidad en términos de movilidad, mejorar la infraestructura, electricidad, es decir, una serie de condiciones que requerirían esa zona, pero creo yo que a mediano y largo plazo sí se podría hacer. Esto va a beneficiar en mucho a estos estados que son los que están más castigados. No estoy en contra de que se les den apoyos directos, pero la política social es un paliativo. A mediano y a largo plazo vamos a retornar a lo que había en el pasado si no se pone en la mesa una verdadera estrategia de desarrollo que responda a los 17 objetivos de la Agenda 2030, que está íntimamente ligado. Yo le dejo hasta ahí. Muchas gracias. Una disculpa a los organizadores por aquí el desorden. Pensé que iba a ocupar aquí el espacio del doctor Horacio. Bueno, continuamos con esta mesa. A continuación tenemos al doctor Milton Hugo Salas Martínez con la ponencia, ¿verdad?, regulación y crecimiento económico. El doctor Milton Hugo Salas Martínez, él es doctor en Economía por la Universidad de Essex, Reino Unido, y también tiene la maestría en Economía por la misma universidad. Ahí él se graduó con mérito, o lo que sería aquí mención honorífica. Él es egresado de la licenciatura de nuestra Escuela Superior de Economía. Él obtuvo el 5 de agosto del 2002 la medalla Lázaro Cárdenas por su desempeño académico, y bueno, esta medalla le fue otorgada por el presidente de la República. Él, además pues de sus estudios, maneja además del español, el inglés, el francés, el italiano y de manera intermedia el alemán. Él se ha desarrollado de manera profesional como especialista en regulación económica en varias empresas. Solo voy a mencionar algunas. Baringa Partners, esta es una empresa. Él colabora actualmente como consultor en el Reino Unido, y ahí él ha prestado sus servicios de consultoría en gestión especializada en los mercados de energía, servicios financieros, servicios públicos, telecomunicaciones y medios de comunicación, en donde ha asesorado a empresas de servicios públicos, infraestructura, reguladores y políticos gubernamentales sobre cuestiones regulatorias y de control de precios. También colaboró en la consultoría PA Consulting,
Ahí asesoró a empresas, también en el Reino Unido, asesoró a empresas de agua en materia de regulación económica y también contribuyó al desarrollo de la capacidad de regulación económica de la empresa. También laboró como economista principal de Oswell, empresa también del Reino Unido, y esta empresa es el regulador económico del sector privatizado del agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales. También participó como senior economista en regulación, en mejorar el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, en el Reino Unido. Ahí él contribuyó en el desarrollo de políticas económicas regulatorias en el ámbito del control de precios de los servicios financiados por el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra. Y bueno, hay más empresas en las que él ha participado como consultor. Cuando uno observa su currículum, pues prácticamente así como participaba en una empresa, participaba en otra casi con un mes, como que no tuvo vacaciones, en un mes al otro mes. Entonces él ha estado muy activo en el mercado laboral y como consultor, y para mí me da mucho gusto que nos acompañe, ¿verdad? Un compañero, un egresado de la licenciatura con esta trayectoria, y que bueno, me parece que se regresa después a Inglaterra, está aquí para participar también de estos trabajos. Entonces también les pido para él un fuerte aplauso. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, antes que todo, buenos días a todos y gracias a la Escuela Superior de Economía por la invitación. Hoy lo que voy a cubrir es la relación entre lo que es la regulación económica y el crecimiento económico. Nosotros sabemos que el crecimiento económico es uno de los pilares fundamentales o un motor que influye sobre lo que es el desarrollo económico, que lo explicó el doctor Horacio. Lo que vamos a cubrir el día de hoy es primero, les voy a dar un pequeño conceptualización de qué es la regulación económica, por qué existe en primer lugar, porque muchos economistas que trabajan en otras áreas tal vez no saben lo que es la regulación económica. Posteriormente voy a cubrir a qué se desarrolla, cuál es el concepto de crecimiento económico, y voy a darles un ejemplo porque el gobierno del Reino Unido dijo, bueno, quiero saber cómo la regulación económica afecta el crecimiento económico en la economía británica. Y para eso, Baringa Partners, donde trabajo, fue comisionado por el gobierno, en este caso Ofwat, que sería algo así como la Conagua versión británica, digamos así. El regulador del sector del agua le dijo a Baringa, ayúdame a escribir un reporte para ver cómo nosotros tenemos una influencia sobre el crecimiento económico el crecimiento económico. Y finalmente voy a cubrir cuáles son los próximos pasos que debería hacer Ofwat para mantener esto. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, ¿qué es regulación económica y por qué existe? Y vamos a empezar desde un concepto que es lo de la competencia. Nosotros sabemos que la competencia en los mercados tiene un beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene competencia de otros proveedores de un producto o de un servicio, tiene un incentivo en reducir el precio o incrementar la calidad del producto o del servicio, ya que si no lo hace, como decimos en el argot mexicano, nos comen el mandado, ¿no? Nos comen el mercado. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la industria de teléfonos celulares, de teléfonos inteligentes. A cada año vemos la competencia muy fuerte entre lo que es Samsung, Apple, Huawei, etcétera, que cada año te ofrecen, ahora este teléfono tiene esta mejor cámara, ahora este teléfono tiene un mejor procesador, ahora tiene mejor almacenamiento, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, competencia, decimos, bueno, es benéfica para la sociedad. ¿Por qué? Porque los consumidores pagan un precio eficiente por ese bien o servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos los sectores pueden tener una competencia con muchos proveedores. Hay algunos sectores en los cuales existe lo que se llama monopolios naturales. ¿A qué me refiero con esto? Monopolio natural es una estructura de mercado en la cual es más eficiente tener un proveedor que tener varios. Y esto sucede en industrias grandes como por ejemplo el agua o la electricidad. ¿Por qué? Porque los costos fijos son muy altos.
Entonces, para que la empresa recupere esos costos, necesita tener un mercado muy grande para que pueda ser sostenible desde un punto de vista financiero. Y es por eso que existen lo que llamamos monopolios naturales, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, el sector del agua. Supongamos que si tuviéramos 3 empresas, una que provee a la delegación Cuauhtémoc, otra a la Venustiano Carranza y otra, no sé, a la Magdalena Contreras, es un mercado tan pequeño que, por ejemplo, la empresa en la delegación Cuauhtémoc no va a poder recuperar esa inversión de los costos fijos, porque establecer una pipas de agua en el subsuelo es muy costoso, y esos costos, lo que llamamos en inglés sunk costs, se pierden, ya no se recuperan. Es por eso que en una estructura de mercado es más eficiente tener un solo proveedor en el mercado. Entonces se crean estos monopolios regionales en Inglaterra y Gales, como ese sector de agua, donde tenemos 17 diferentes compañías que proveen estos servicios de agua y alcantarillados en las diferentes áreas. Pero a final de cuentas, ¿qué pasa? Pues son monopolios, ¿no? Y un monopolio, si ustedes ven los textos de organización industrial y de microeconomía, pues el monopolio, como en todos los sectores, tiene un incentivo a incrementar los precios o reducir la calidad del servicio o del producto, porque no tiene quien compita con ellos. Es por eso que ahí interviene el gobierno. ¿Por qué va a intervenir? Porque lo que quiere hacer es regularlos para que las empresas actúen como si estuvieran en un mercado perfectamente competitivo. Y esta intervención es lo que llamamos regulación económica. Entonces, un resumen de esta diapositiva es: competencia es buena, pero a veces hay ciertas estructuras de mercado en las cuales no es posible tener muchos proveedores en un mercado, por lo cual existe el monopolio natural, y estos monopolios naturales, al final de cuentas, son monopolios, tienen que ser regulados, y el gobierno interviene a través de la regulación económica. Este es el concepto. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunos sectores que en el Reino Unido son regulados. Tenemos por una parte lo que son utilities, que le llamamos en inglés, que es agua, luz, electricidad y gas, por ejemplo. Todas estas, por ejemplo, todas las redes de distribución y de transmisión de gas y de electricidad son reguladas por el gobierno británico a través de sus diferentes reguladores. Por ejemplo, en gas y en electricidad tenemos lo que es Ofgem, Office for Gas and Electricity Markets. Después en agua tenemos Ofwat, the Water Sector Authority, y así sucesivamente, Ofcom, Communications, etc. Otro sector muy interesante que no sucede aquí en México es algunos aeropuertos que son regulados por la Civil Aviation Authority. El aeropuerto de Heathrow. El aeropuerto de Heathrow en Londres es uno de los aeropuertos con mayor tráfico en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que hay otros aeropuertos en la zona de Londres regionales, la mayoría de otros aeropuertos proveen servicios o proveen vuelos regionales o intercontinentales en Europa. Realmente el principal proveedor de vuelos fuera de Europa, hacia Asia, América del Norte, América del Sur, etcétera, es Heathrow. Es el único proveedor. Entonces, otra vez, ahí el gobierno interviene para regular las actividades de estos aeropuertos. Y también tenemos otros sectores como la salud. Tenemos diferentes hospitales en el área de Inglaterra, por ejemplo, y cada hospital tiene un market power, un poder del mercado, y por lo tanto tiene que estar regulado. Entonces ya hemos cubierto aquí lo que es la regulación económica, y si ahorita vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a cubrir lo que es crecimiento económico. Concepto 1 es regulación económica, y ahora lo que es crecimiento económico. Y el crecimiento económico, bueno, ya lo han visto en varias veces en sus textos de macroeconomía, es el cambio en la producción de bienes y servicios en una determinada economía por un periodo de tiempo. Eso es lo que es crecimiento económico. Y normalmente, como lo dijo el profesor Horacio, doctor Horacio, el crecimiento económico se mide con la tasa de incremento en el Producto Interno Bruto, o bien en el Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, ustedes toman el Producto Interno Bruto en términos reales para tomar en cuenta los efectos de la inflación, lo dividen entre la población total, tienes tu PIB per cápita en año 1, PIB per cápita en año 2, mides la tasa de crecimiento entre año 2 y año 1, ese es lo que es el crecimiento económico.
Si ustedes ven revistas especializadas como El Economist, por ejemplo, a las últimas páginas de la revista vienen 3 principales indicadores macroeconómicos para medir la salud de un país, que es desempleo, inflación y crecimiento económico. Esa columna de crecimiento económico es precisamente el cambio porcentual del Producto Interno Bruto per cápita en una economía. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos dos conceptos, lo que es crecimiento económico y regulación económica. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hace algunos años el gobierno británico dijo, nosotros para incentivar el crecimiento económico necesitamos saber cuáles son los motores de este crecimiento económico. Y uno de ellos es la regulación económica. Entonces le dijo a todos los reguladores, Ofcom, Ofgem, Ofwat, la CIA, ORR, que es Rail and Road, carreteras y vías de trenes, que por ejemplo ahorita estamos escuchando, todos ellos son regulados también. Le dijo a todos estos reguladores, ¿saben qué? Necesito un reporte para que me digan cómo ustedes tienen o contribuyen al crecimiento económico de nuestra economía. ¿Ok? Entonces, Ofwat, porque no tienen suficiente personal, lo que hicieron, dijeron, Baringa Partners, ven y ayúdanos y escríbenos un reporte sobre esto. ¿Ok? Dinos por qué, cómo podemos contribuir al desarrollo económico. ¿Ok? Y ahí en el penúltimo párrafo, ahí viene una liga de lo que es este documento. Ahí está la liga donde pueden visitar el reporte. Afortunadamente lo que tenemos allá en el gobierno británico es que todos los documentos de investigación o todos los documentos de trabajo, todos los modelos econométricos o lo que sea es público, lo pueden encontrar en la red y ustedes pueden descargar los datos y hacer su análisis. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que hicimos aquí es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer este reporte? Para aclarar, yo no lo escribí, yo nada más estaba como un experto en la materia. Hubo un equipo de consultores en Baringa que escribieron el reporte y de vez en cuando me preguntaban por mis conocimientos de crecimiento económico y del sector del agua. Entonces, lo que hicimos fue hicimos un diseño de los 7 pilares del crecimiento económico que pueden ver en esta lista. Primero tenemos competencia, del cual ya hablé. Después tenemos eficiencia y productividad, es decir, cómo la regulación económica hace que las empresas sean más eficientes, que gasten menos y por ende la gente pague el servicio eficiente del agua, por ejemplo, en este caso. Tenemos desarrollo sustentable desde el punto de vista de medio ambiente también. Tenemos infraestructura y la inversión en grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, que ahorita voy a tocar en un momento más. Innovación, transferencia de habilidades y comercio internacional. ¿Ok? Esos son los 7 pilares de lo que es el crecimiento económico. Ahora, Baringa Partners, lo que hicimos fue enfocarnos en los primeros 6. ¿Por qué no en comercio internacional? Porque el último el problema es que el sector del agua en Inglaterra es muy único. Junto con Chile y algunos otros países, son los únicos países que el sector del agua es totalmente privatizado. Entonces ahí las dinámicas de mercado son muy diferentes. Es por eso que nos enfocamos en los primeros 6 pilares de crecimiento económico. Si vamos a la siguiente diapositiva. Por una parte, ustedes van a decir, bueno, estás hablando de un monopolio natural donde no hay competencia, ¿ok? ¿Cómo puedes incentivar la competencia en el sector del agua? Bueno, hay ciertos elementos de la cadena productiva en los cuales se puede incentivar la competencia. Por ejemplo, hay una parte de la cadena productiva que se llama bioresources. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando las empresas recolectan todo lo que es las aguas residuales, o el caño si lo quieren llamar, todo eso a través de una red de pipas recolectan todo esto y remueven el componente sólido de estas aguas residuales. Ese componente sólido, después utilizando diferentes tecnologías e innovación, se puede tratar y el producto resultante puede ser un fertilizante o una fuente de energía. Y eso se puede vender a agricultores o a empresas de energía.
¿ok? Entonces ahí hay un mercado, y Ofwat lo que ha hecho es establecer medidas de desarrollo de mercados, por ejemplo en esta etapa del proceso productivo. Es así como contribuye Ofwat a lo que es el crecimiento económico. El segundo es la eficiencia y productividad, y me voy a enfocar a lo que es la eficiencia. ¿Cómo lo hace Ofwat? Ofwat lo que quiere es que todas las empresas de agua no gasten más de lo que es el costo eficiente de la provisión de un servicio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a través de recolectar los datos en diferentes costos, y lo que van a hacer modelos econométricos, de los cuales hace algunos años me encargué de desarrollar esos modelos econométricos para determinar el costo eficiente de las diferentes empresas. ¿Por qué? Pues porque tenemos costos de 17 compañías por 15 años y podemos hacer modelos econométricos donde el costo es la variable independiente y algunas variables independientes que afectan estos costos. Y así se corre un modelo econométrico y determinamos el costo eficiente. ¿Cómo estamos de tiempo, perdón? 3 minutos. Ok. Los siguientes voy a tocar muy brevemente. Otro de los aspectos que vimos es desarrollo sustentable y el medio ambiente. Hay programas de Ofwat en los cuales le dice a las empresas, si hay un proyecto en los cuales tú puedes contribuir al medio ambiente, tener menos incidentes de contaminación, menos inundaciones, por ejemplo, ahí va a haber más dinero, más infraestructura. Y al final el consumidor lo tiene que pagar, pero es algo que se tiene que hacer. Obviamente el regulador va a estar viendo que las empresas no malgasten el dinero. Y ya porque tengo otra diapositiva, otro aspecto que quiero tocar es el de innovación. Ofwat cada 5 años le da a las empresas un fondo de innovación de 200 millones de libras esterlinas, en los cuales les dice, ¿quieren innovar? Adelante, denme sus productos que quieren llevar a cabo, los evaluamos, y si controlan la innovación, adelante, aquí está el fondo de inversión para ustedes. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, estoy consciente que nada más tengo un minuto. De los elementos que quería tocar aquí, el importante es el cuarto. Desarrollo económico, todo el mundo piensa en dinero, cuánto es tu PIB per cápita, pero hay otros aspectos del desarrollo económico que son importantes, como es el medio ambiente, por ejemplo, cómo hacer un Producto Interno Bruto verde, digámoslo, ¿no? O sea, que proteja al medio ambiente, y es lo que tiene que hacer Ofwat. Tiene que trabajar con diferentes reguladores como la Environmental Agency, Drinking Water Inspectorate, por ejemplo, todos los diferentes organismos del Reino Unido, para que conjuntamente trabajemos en esto y no todo sea bajar los precios, que sí, hay que bajar los precios, lo entiendo, pero también tener en cuenta el aspecto del medio ambiente. Esto es lo que quería exponer el día de hoy, y bueno, después creo que pasamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le toca el turno al doctor Gerardo Ángeles Castro con la ponencia El papel del desarrollo humano y la gobernanza en el ingreso per cápita de los países. El doctor Gerardo Ángeles Castro es ingeniero en transportes y maestro en ciencias económicas por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, y doctor en Economía por la Universidad de Kent en el Reino Unido también. Él es profesor e investigador de nuestra escuela, aquí de la sección de posgrado, y también fue jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación. Fue subdirector de servicios tecnológicos especializados en Tecnópoli, coordinador fundador de la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional, coordinador fundador del doctorado multisede en Gestión y Políticas de Innovación, coordinador fundador del diplomado en Administración del Transporte y Logística en el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son Desarrollo Económico, Econometría Aplicada, Economía del Transporte y Economía Política Internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 y actualmente es nivel 3. Él dirige
tesis a nivel licenciatura, de maestría y de doctorado. Les pido por favor un aplauso para ellos. Hola, buenos días a todas y todos. Igual, para mí es un gusto poder estar hoy aquí compartiendo esta mesa con las compañeras y compañeros. Me parece un tema muy interesante, relevante, el que se aborda hoy en día aquí. Y bueno, pues miren, yo les quiero platicar justamente esto, el desarrollo humano y la gobernanza, ¿no? Y cómo esto acaba impactando en el ingreso. Pero sí me quiero remontar un poco, porque cuando hablo de este tema, el desarrollo sostenible, yo creo que sí es importante saber cómo ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? Normalmente lo asociamos con los 17 Objetivos del Desarrollo de las Naciones Unidas. Digo, las Naciones Unidas tomó todos estos conceptos de desarrollo sostenible, los hizo suyos, los adoptó, pero este es un proceso que ha venido de años, de décadas, evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, y sí ha sido un proceso tortuoso, difícil, para llegar a tener todos estos conceptos que se incluyen hoy en desarrollo sostenible. Entonces, les decía, cuando hablo de este tema, sí me gusta hacer un repaso para no perder de vista desde dónde viene esto y cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy en día, y después cómo se ven los indicadores, ¿no? En algunos indicadores que traigo aquí para presentarles, entre ellos el tema de pobreza, que es un tema de interés hoy en día, ¿no? Y de esta conferencia más que nada. Miren, si tuviéramos que hablar de los principales conceptos del desarrollo sostenible, podríamos hablar de estos: capital humano, desarrollo de capital humano, inversión e investigación, desarrollo tecnológico, planeación de largo plazo, lo que se le conoce como prospectiva, institucionalidad, gobernanza y crecimiento económico, ¿no? Ahora, todos estos conceptos hace algunas décadas no se abordaban como tal. Miren, aquí rápidamente hay algunas principales teorías, formas de pensamiento, modelos económicos que han venido evolucionando a lo largo de los años, décadas, las últimas, podríamos decir poco más de los últimos 100 años, pero hasta antes de los 90s, de lo que hablaban todos estos modelos era exclusivamente de puntos económicos. No abordaban otra cosa más que puntos económicos, ¿no? El desarrollo económico se veía, y el crecimiento económico se veía netamente con factores económicos, ¿no? Incluso miren, por ejemplo, desde el Fordismo, que algunos de ustedes supongo que ya los han estudiado, es un proceso de innovación tecnológica con esto de la línea de producción, que estimula el mercado interno para que las personas tengan un mayor ingreso y a su vez puedan adquirir los autos que se producían a través del Fordismo, que eran autos que aparecían en escena, incrementa la demanda de autos, se transforman las ciudades, ¿no? Pero ahí el punto medular, diría yo, es, al menos esta idea original fue así: pagar mejores salarios, fortalecer el mercado interno, ¿no? A raíz de esto creció, por ejemplo, también mucho el sindicalismo. Después llegamos al keynesianismo, donde retoma parte de estas ideas fordistas que tienen que ver con el mercado interno, pero también la redistribución de ingresos. Keynes creía que si pagaba más ingreso a las personas, o si había mayor recurso, transferencias a las personas de menor ingreso, por tener una mayor propensión marginal a consumir, esto iba a generar más consumo y crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, Keynes está a favor de la redistribución del ingreso, desde luego de la intervención del Estado para activar la economía. Después, en décadas posteriores, estos conceptos como que se abusaron de ellos, ¿no? De la intervención del Estado, pero podríamos decir que en buena medida esta fue la participación del keynesianismo, ¿no? También fortalecer el mercado interno, redistribución del ingreso, participación del Estado, y paralelamente entre los, bueno, de cuando aparece, o cuando empezamos a hablar de esta teoría keynesiana, que es cuando aparece la teoría general del empleo, el interés y el dinero, en el 36,
como una respuesta también a la salida de la crisis del 29. A partir de estas fechas empiezan a aparecer otros modelos de corte post-keynesiano que les llaman. Algunos de ustedes seguramente ya los han estudiado. Por ejemplo, el de Harold y Domar, las leyes de Kaldor y el crecimiento restringido por balanza de pagos de Anthony Zirwan. Que a Kaldor y al modelo de Zirwan, incluso en economía se les llama leyes, ¿no? En economía no hay tal como una ley de una ciencia aplicada, pero cuando estos modelos empiezan a dar resultados similares a través del tiempo y a través de países en distintas condiciones, es cuando se les llega a llamar ley. ¿Y en qué hacían énfasis? También en la innovación, en el desarrollo humano, en la industrialización, en una balanza comercial estable, equilibrada, mediante la cual los países en desarrollo pudieran industrializarse y comerciar con productos más tecnológicos y no necesariamente estar exportando materias primas e importando productos tecnológicos que cayeran en un desbalance comercial, ¿no? Posteriormente, también en estas fechas, en los 40, 50, 60, 70, paralelamente en Latinoamérica se desarrollan estas teorías del estructuralismo, centro-periferia, teoría de la dependencia, sistema mundo, que también hablaban justamente de mantener un equilibrio comercial entre muchas otras cosas, de fortalecer la región, ¿no? De que las naciones o países en desarrollo, economías emergentes, no estuvieran en desventaja contra las economías desarrolladas, y justamente también se hace énfasis en la industrialización, y es lo que deriva en el modelo de sustitución de importaciones y la alta intervención del Estado, por ejemplo en empresas paraestatales, y hace que muchos gobiernos latinoamericanos se cierren, ¿no? Para poder desarrollar su propia industria. Entonces ahí también caemos en un modelo de desarrollo industrial, de innovación local, de intervención gubernamental, ¿ok? Pero como ven, hasta aquí todavía hablábamos de factores netamente económicos, ¿no? Este modelo empieza a colapsar en los 70s con esta crisis petrolera del 73. Los primeros países que empiezan a colapsar con este modelo son las economías desarrolladas, pero luego las economías en desarrollo en los 80s. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Y es cuando se retoma de nuevo esta teoría liberal ortodoxa, neoclásica, ¿no? Donde, ¿qué se planteaba? Rendimiento decreciente del capital, y que el rendimiento decreciente del capital a lo que nos iba a llevar era una convergencia de PIB per cápita entre países. ¿Qué quiere decir esto, rendimiento decreciente del capital? Los países con PIB per cápita menor van a crecer más rápido que los países con un PIB per cápita mayor. Entonces esto va a llevar a que las economías converjan en niveles de ingreso. Lamentablemente esto no sucede más que en países de la Unión Europea, estados de la Unión Americana, pero en el resto del mundo definitivamente no sucede, ¿no? No hay una convergencia como tal. Entonces era una teoría un poco frívola pensar que solamente por diferencias en PIB per cápita íbamos a converger. Políticamente, ¿cómo se aplica? Sobre todo en países como los nuestros, con esto del consenso de Washington, para ese entonces también las economías emergentes ya habían caído en crisis de deuda. Para poder salir tienen que adaptarse a una condicionalidad de los organismos multilaterales para que provean los créditos suficientes para poder salir de esta crisis. Y es lo que John Williamson, en una publicación del 90, le llama el consenso de Washington, que lo resume en 10 puntos, ¿no? Pero todos eran puntos netamente económicos. Aquí los tenemos, como por ejemplo disciplina fiscal, prioridades en el gasto público, reforma tributaria, liberalización de la economía. Todos seguían siendo puntos netamente económicos hasta los 80s, que es cuando prevalece esto del consenso de Washington. Y llegamos a esta década, el pensamiento económico en los 90s, y yo le llamo el punto de inflexión teórico. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a aparecer teorías como la teoría endógena del crecimiento, con sus derivaciones, y lo que se le llama el posconsenso de Washington, donde ya se habla, por ejemplo, de la innovación, de la investigación, del desarrollo, de la formación, de desarrollo humano, ¿no? Énfasis en la persona como tal, pero también en la innovación, en la investigación, en la escolaridad, en la educación.
Y al ver que las normas económicas del consenso de Washington habían colapsado en crisis económicas a las que cayeron los países por déficit públicos, déficits comerciales, tipos de cambio sobrevaluados, etcétera, ¿qué es lo que se hace? Se agregan normas que se les llama sociopolíticas a las normas económicas originales, ¿no? O sea, no se cancela el consenso económico original, sino que se le agregan normas sociopolíticas. ¿Y qué es lo que algunos autores, como por ejemplo Richard Higgott, Nicola Phillips, le llaman el postconsenso de Washington? Y ya agrega variables como participación de la sociedad civil, formación de capital humano, regulación democrática efectiva, transparencia y rendición de cuentas, etcétera. Ya son normas más sociopolíticas, ¿no? Junto con la teoría endógena, es el punto de inflexión teórico en los 90s, que es una década que tenemos un poco devaluada, vamos a decir, o subestimada, porque es aquí donde, en mi opinión, empieza a florecer este concepto del desarrollo sustentable, porque empiezan a aparecer todas estas ideas más allá de los puntos económicos netamente, ¿no? Esto da paso a la economía del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Los países que se empiezan a ceñir ya a este concepto de desarrollo económico mucho más amplio, que no solamente involucra normas económicas, sino también sociopolíticas, son los países que empiezan a tener un mayor desarrollo más acelerado, pero también innovación y desarrollo tecnológico, y es lo que se le conoce como economía del conocimiento, ¿no? Y miren, hay un boom, por ejemplo, en el patentamiento. Entre el 85 y el 95, el patentamiento crece 14%. Entre el 96 y el 19, el patentamiento crece 191%. O sea, hay un boom de la innovación a nivel mundial, pero solamente en ciertos países. ¿Y qué países? Los que más habían entendido que no todo era económico, sino también normas sociopolíticas, ¿no? Como gobernanza, de lo que ya hemos venido hablando, desarrollo humano, etc. Y es lo que se llama economía del conocimiento. Este acelerado avance en la innovación, que en buena medida se detona en las ciudades, y es lo que se le conoce también como ciudades del conocimiento, ¿no? Y es aquí, a partir de esto, en ese punto de inflexión de los 90s, es cuando ya se abre la brecha, o encontramos esa brecha más bien para llegar al tema de desarrollo sostenible, con todos estos conceptos de los que ya hemos venido hablando. Las Naciones Unidas lo resumen en estos 17 objetivos. Estos son algunos, por ejemplo, notas de cómo los gobiernos hacen suyos estos objetivos, cómo los plasman en sus políticas públicas, cómo aparecen en sus páginas web, cómo aparecen, por ejemplo, en los documentos de planeación de los estados, ¿no? O del mismo, en su momento, que fue el CONACYT con los PRONACES. Y esto trasciende a través de gobiernos, ¿no? No solamente un gobierno de cierta tendencia, sino trasciende a través de gobiernos. Todos los gobiernos a nivel local, federal, estatal, municipal, hacen suyos, en su mayoría, estos conceptos de desarrollo sostenible. Y miren, este es un ejercicio, por ejemplo, de una muestra de 194 países, del 2002 al 2022, son 21 años, cómo se ven los coeficientes del impacto de variables de gobernanza y desarrollo humano en el PIB per cápita. El decil 1 sería el país o los países de menor ingreso per cápita, el último decil serían los de mayor ingreso per cápita. Y miren, por ejemplo, todos estos indicadores de gobernanza y desarrollo humano, en realidad donde vemos los indicadores que generan convergencia son estos dos de desarrollo humano, uno que tiene que ver con la escolaridad y el otro con expectativa de vida. Vean cómo hay una caída de los coeficientes, es decir, estos indicadores son más grandes en los países de menor ingreso per cápita y son menores en los países de mayor ingreso per cápita. Entonces, temas como salud y educación tienen un efecto que genera convergencia entre países y la estabilidad política y ausencia de violencia, por ejemplo, ¿no? Estados estables políticamente con desarrollo humano, podríamos decir que son los que tienden hacia una convergencia, de acuerdo a este análisis de indicadores. Esto es como se han venido desarrollando ya algunos indicadores, como por ejemplo el de pobreza. Los objetivos marcan que hay que reducir a la mitad los indicadores de pobreza de los países, o bien eliminar la pobreza extrema,
y a lo largo de estas 3 últimas décadas sí vemos una caída a nivel mundial. Este es el caso de México. Como desde México, estos son indicadores de personas que viven debajo de estos niveles de ingreso, por ejemplo, $3, $4.20, $8.30, el porcentaje de la población cómo viene cayendo, ¿no? ¿Sí? Si quieres pasamos a la siguiente. Ese es el caso de pobreza en México. Por ejemplo, salud mundial, es la siguiente, ¿no? Gracias. Niños menores de 5 años, mortalidad infantil, ¿no? Esto es mortalidad infantil, niños menores de 5 años por cada 25,000 habitantes. Y esto es lo que vemos, como también viene reduciéndose este índice de mortalidad. La calidad educativa, por ejemplo, que es, que es los niveles de escolar a nivel primaria, secundaria, terciaria, cómo vienen en aumento. Lo mismo para el caso de México. La siguiente. Y luego pasamos a la siguiente. Esta es la innovación también, cómo viene en aumento, y ya la siguiente es la última, ¿no? Esta. Ahí es donde tenemos un talón de Aquiles en México, que es donde la innovación no viene en aumento, al contrario, viene en reducción en el caso de México, ¿no? En los demás indicadores parece que estamos haciendo la tarea, pero no hay innovación, que fue uno de los puntos medulares que se vinieron desarrollando a través de todas las teorías de las que hablamos. Yo creo que ahí es nuestro talón de Aquiles. Y bueno, pues con esto termino, de dejar ver que sí efectivamente se van cumpliendo estos puntos del desarrollo sostenible, pero todavía hay mucho por hacer, y en el caso de innovación en México, no estamos virtualmente haciendo la tarea como podríamos ser, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad sí es el papel de moderar luego también el tiempo no es luego muy cómodo, pero bueno, el tiempo también lo tenemos aquí limitado. Vamos a abrir una ronda de preguntas, unas 3 preguntas, o hacemos las preguntas y para nuestros ponentes. Adelante, ¿quién se anima a preguntar? Adelante. Buenos días, compañeras y compañeros, doctores. Mi pregunta va dirigida al doctor Horacio. Usted hablaba sobre la pobreza laboral en México y tocó un punto específico orientado hacia la industrialización en los estados del sur. Si bien he sabido que en el país hay una gran brecha de desigualdad tanto de países del norte como del sur, y usted apuntaba hacia una industrialización hacia estados del sur de México, ¿cómo puede ser esta implementada cuando existe una limitante llamada narcotráfico? Por ejemplo, en el estado de Guerrero, la industrialización llegó mediante la empresa Coca-Cola. Sin embargo, esta, al verse amenazada por estos grupos delictivos, tuvo que desistir y salir. También es el caso de Chiapas, el estado de Morelos y Oaxaca. Cuando son estados que están ampliamente llenos de recursos naturales y de mano de obra, ¿cómo podríamos, o a través de qué políticas podrían atenderse estas perspectivas? Y además, otra pregunta que me gustaría también realizar es si las condiciones estructurales que el gobierno y el país manejan en la cuestión de la informalidad están siendo también al mismo tiempo sustentadas por estos grupos delictivos. Hay ya datos muy duros en donde dicen que, bueno, tú sales de tu licenciatura, las condiciones laborales que encontramos lamentablemente no son las más óptimas, y en muchos casos, desde educación media, vemos que jóvenes empiezan a buscar otras fuentes de empleo como son las que les brindan estos grupos delictivos. Gracias. ¿Alguien más?
Buenos días, compañeros, compañeras, doctores. En realidad mi comentario antes de lanzar mi pregunta es para los tres. Evidentemente habló el doctor Horacio sobre la necesidad que tiene el país de un proceso de industrialización, donde se vio claramente en las gráficas que la mayor industrialización está en Ciudad de México, en el Estado de México y en Nuevo León, y todas las demás entidades, pues no hay como tal ese proceso de industrialización. Siento aquí que en realidad este proceso de industrialización va demasiado lento porque a mi parecer está controlado, tenemos una enorme dependencia hacia el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente desde que se abrió México a la apertura comercial, por ahí del año de 1994 a la fecha, en el sector automotriz se ha tenido una inversión, digamos, ¿cómo se puede decir? Controlada, que en promedio oscila alrededor del 2.4%. O sea, en realidad los datos arrojan que no ha habido mayor crecimiento que eso, sino que se ha mantenido en un promedio. Entonces eso limita a la población en cuanto a, digamos, si es una analogía de industrias, y siendo la industria automotriz uno de los más fuertes, pues todas las demás industrias pues siguen ese liderazgo. Entonces la población en realidad no tiene ¿cómo se puede decir? Mucho acceso a mejorar sus condiciones. Entonces el proceso de industrialización a mi parecer va de una forma lenta, y además está controlada por los países desarrollados, para el caso de México. O sea, se requiere incentivar no solamente políticas a nivel de gobernanza, sino también fomentar en los estudiantes la idea de que puedan salir con una mentalidad de generar empleo para los demás. Porque si bien es cierto, y sobre todo en las escuelas de educación pública, el 90% de los estudiantes que salen con el objetivo de buscar un empleo, de convertirse en empleados, pero pocos son los que tienen la mentalidad para generar empleo. Entonces el depredador, que en este caso es el crecimiento poblacional, se está comiendo, en este caso a la presa, que es la falta de capacidad de nuestro gobierno para generar empleos. Entonces, el crecimiento económico, por ejemplo, lo decía el doctor Hugo, es un indicador muy valioso junto con la inflación y el desempleo. Si tenemos un mayor crecimiento de nuestra producción de bienes y servicios que va de la mano con técnicas de desarrollo e innovación de los procesos productivos a nivel intermedio para poder sobrepasar a nuestros competidores, pues podríamos reducir el desempleo y tener un mayor poder adquisitivo que también reduzca la inflación. Y bueno, finalizo con la parte de lo que comentó el doctor Ángeles acerca de que, bueno, prácticamente todas esas teorías que hablan sobre el crecimiento económico también, se mencionan los rendimientos decrecientes, también van muy de la mano. Si en los países como subdesarrollados no han tenido ese crecimiento es porque no han tenido verdadero compromiso hacia, ¿cómo se llama?, hacia esta parte de la industrialización, que es la que podría anticipar que la producción, la gente está creciendo, la población tiene necesidad de crecimiento, entonces necesita un mayor compromiso para generar empleos. Y la mejor manera que tenemos de hacerlo es a través de la industrialización, porque no podemos seguir dependiendo del campo. Ya se vio que pues, no tenemos eso. No tenemos eso como mentalidad. Entonces, ¿qué puede hacer el país? Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el país, un país como México, para poder llevar a cabo todas estas actividades que permitan cambiar el paradigma de la manera de pensar de la población en general? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hubiera una pregunta más, yo haría una pregunta para el doctor Milton, que en esto de que es sorprendente, ¿no? Esto que nos señala de el Estado como regulador en estos monopolios naturales, ¿qué peso tiene la capacidad institucional para esta regulación?
y la cultura política. Y la otra, pues, para el doctor Ángeles, ¿cuál sería el paradigma idóneo ahora para el crecimiento económico? Muchas gracias. Entonces, les vamos a dar la palabra conforme ellos fueron participando. A ver, muy rápido por las cuestiones de tiempo, tiene mucha razón la compañera estudiante con el planteamiento. Hay elementos que se tienen que contemplar en esta estrategia de desarrollo a mediano y a largo plazo, y pasa por erradicar los índices de violencia en las distintas regiones del país. Ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué originó esto? Pues lo que originó esto fue la falta de crecimiento económico en los últimos 40 años. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo formal. Si no hay generación de empleo formal, pues evidentemente las personas, los hombres, las mujeres, con tal de obtener un ingreso, pues emplean en cualquier cosa, incluso en actividades que son ilícitas o que tienen que ver con la delincuencia organizada. Es decir, esto va junto con pegado. Yo creo que aquí la apuesta a mediano y a largo plazo tiene que ser esa. Se debe de definir una buena estrategia de desarrollo económico en donde efectivamente está implícito el tema de industrialización. Es necesario detectar en las zonas del sur-sureste, en los estados o entidades federativas más lastimadas, las ventajas comparativas y competitivas con las que cuentan. Yo nada más mencioné dos industrias, la automotriz y la electrónica, pero hay más actividades que se pueden explotar, no sé, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Que son los estados que muestran los mayores índices de pobreza a nivel nacional, y sobre esa base trabajar. ¿Quién lo debe de encabezar? Pues el Estado. El Estado es el que cuenta con los instrumentos, con los mecanismos y con los recursos para así hacerlo. No estoy en contra de que siga dando apoyos directos, pero también ya la estrategia debe de ser otra. A las personas hay que darles la caña, no el pescado, porque de lo contrario la cosa no funciona. Y tarde o temprano volvemos a retornar a lo mismo. Si bien es cierto, en los últimos años se ha visto una reducción importante de la pobreza y la pobreza laboral, esto se va a revertir si no le apostamos a fortalecer el tejido industrial en nuestro país. Y sí pasa por eso, reducir los índices de violencia, pero también, recientemente hubo reformas judiciales. Ahora los ministros pertenecen a un partido, cuando los ministros y los jueces deberían de ser independientes. Esto no puede ser. Yo simpatizo con la izquierda, por eso yo no lo veo bien. No lo veo bien que jueces y magistrados respondan a un partido o a la presidenta. Deben de ser independientes. ¿Para qué? Para mandar señales de certidumbre a quienes van a tomar decisiones. De lo contrario, no lo van a hacer. Entonces pasa por eso y efectivamente por minimizar los índices de inseguridad del país. Gracias. Le paso el micrófono. Respecto a su pregunta de las instituciones, claro, es muy importante. Primero, de hecho, el doctor Gerardo mencionó a Daron Acemoglu, uno de los economistas más brillantes que he leído, y se relaciona a eso, que debe haber instituciones fuertes que contribuyen a lo que es el desarrollo económico. Y en una de sus teorías él plantea que hace un estudio histórico a través de diferentes países, un macro panel, donde se da cuenta, el estudio demuestra que instituciones más fuertes dan un desarrollo económico. Al tener unas instituciones débiles, por más políticas económicas que tengas, por más innovación que tengas, no vas a llegar a ningún lado, que es el problema de México. Ahora, respecto al Reino Unido, que preguntaba de las instituciones, uno de los principios fundamentales de los reguladores en Reino Unido es que son independientes del gobierno, son agencias independientes. Sí, reciben fondos del gobierno, pero así sea el gobierno conservador de este loco e imbécil de Boris Johnson, o así sea Keir Starmer, o sea Tony Blair, o diferentes ministros, la entidad, el regulador siempre ha sido independiente, no importa, no tiene partido, no tiene color de partido, ellos solamente hacen su trabajo, que es el control de precios. Y al mantener esa independencia, creo que eso ha contribuido a que, por ejemplo, el sector del agua, que muchos británicos se quejan de que está muy mal, pero en mi opinión, no es cara el agua, y aparte, el agua es potable de cualquier, tú tomas agua de la llave y es potable, y nada más hay 50 países en el mundo que lo tienen, por ejemplo.
Y eso ha sido porque se ha privatizado, pero porque las instituciones han sido fuertes en decirle, a ver, te voy a privatizar, pero a ver, corazón, te vas a comportar bien, te voy a regular y te voy a estar ahí con todo el tiempo con el látigo para controlarte, porque si no, no se llega a ningún lado. Ese es el problema. Y yo creo que en México, cuando tenemos ese concepto de privatización, decimos, no, espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos llenos, ha habido mucha corrupción, y cuando se privatiza algo, nada más se queda en servicio de las entidades privadas y dejan al consumidor fuera del lugar. Esa es mi respuesta. Sí, gracias. Pues esto de cuál pudiera ser un mejor modelo para el desarrollo económico, bueno, pues justamente por eso les planteaba esa evolución de cómo han venido los modelos, las teorías, etcétera, hasta lo que tenemos hoy, que es el desarrollo sostenible. Yo creo que al día de hoy es el mejor concepto o al menos el más complementado que pudiéramos tener, ¿no? Que involucra, les decía, todas estas normas económicas, que es estabilidad económica, un tipo de cambio flexible, una balanza comercial estable, etcétera, etcétera, pero también todas estas normas sociopolíticas que son gobernanza, institucionalidad, desarrollo humano, etcétera. Todas estas se complementan, es decir, el desarrollo económico no lo podemos seguir viendo como se veía hasta antes de los 90s, como netamente económico, ¿no? El desarrollo económico hay que agregarle normas sociopolíticas, como se empezó a ver a partir de los 90s, ¿no? Un poco tarde, pero bueno, finalmente llegamos. Y justamente fortalecer esto de institucionalidad, de lo que hablaba Milton, instituciones sólidas, gobernanza, que es un concepto muy amplio que involucra participación de la sociedad civil, ausencia de violencia, gobiernos eficientes, Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Todas estas cosas que muchas veces como economistas no le ponemos la suficiente atención y nos quedamos en los puntos económicos, ¿no? Es por eso que yo diría que es uno de los mejores modelos que hemos alcanzado al paso del tiempo, que no lo inventó las Naciones Unidas, lo compró y lo hizo suyo, se ha venido desarrollando por muchas décadas, pero al día de hoy es quizá lo que tengamos más avanzado. Pues ya nada más hay que seguirlo avanzando y consolidando para verdaderamente poder mejorar en todas las condiciones sociales, económicas, pues, para la población y para el país en general, ¿no? Gracias. Bueno, con esta intervención nosotros concluimos la mesa temática 1 de políticas públicas contra la pobreza y la exclusión, los retos de la Agenda 2030 por el derecho a una vida digna. Aquí, bueno, los ponentes nos han trazado inquietudes que son muy interesantes, como estos indicadores, ¿verdad?, vitales de la economía, el empleo, la inflación, la estabilidad, la innovación. Y bueno, esta situación que nos menciona el doctor Horacio en relación a aquello que está afectando tanto al país como la informalidad, ¿no? Lo que el doctor Milton nos señala, ¿no?, de esto de los monopolios naturales que en nuestra teoría económica, pues cuando lo analizamos dice uno no aplica, ¿verdad? O sea, como que un monopolio. Entonces, en esto de la teoría, ¿verdad?, de los mercados perfectos, de la competencia perfecta, el papel del Estado en esto, ¿verdad?, en su papel en la calidad de los precios, y lo del paradigma, ¿verdad?, del crecimiento económico que nos plantea el doctor Ángeles. Entonces, es muy interesante si integramos, que nos lleva a qué tipo de crecimiento económico requiere nuestro país. Entonces nos deja mucho este trabajo, estas presentaciones a la reflexión. Les agradecemos muchísimo por su participación, doctor Horacio, doctor Milton, doctor Ángeles, les agradecemos enormemente. Les pido otro aplauso para ellos, por favor. A continuación vamos a otorgar las constancias de participación. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el reconocimiento a nuestros ponentes
por haber participado en el Foro Internacional sobre Pobreza, Desigualdad y Crisis Ambiental en el marco de la Agenda 2030, realizada el día de hoy, 22 de octubre del 2025, en las instalaciones de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Esta constancia es firmada por el maestro Salvador Monroy Saldívar, director de nuestra escuela. Vamos a otorgarle esta constancia de participación al doctor Horacio Sánchez Bárcenas por haber impartido la ponencia Evolución de la Pobreza Laboral en México por entidad federativa. Muchas gracias. Al doctor Milton Hugo Salas Martínez por haber impartido la conferencia Regulation and Economic Growth. Muchísimas gracias. Al doctor Gerardo Ángeles Castro por haber impartido la ponencia El papel del desarrollo humano y la gobernanza en el ingreso per cápita de los países. Muchas gracias. Con esta entrega de reconocimiento damos por concluida esta mesa. Les agradecemos su participación. Gracias.